Hola a todos, mi nombre es Elmer Palencia y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que es la sustancia pura y las fases de una sustancia pura. Espero ser de ayuda para poder ampliar los conocimientos. Vamos a iniciar el tema, como ya lo mencionamos, es sustancia pura y fases de una sustancia pura. Las fases, pues ya sabemos, están determinadas en líquido comprimido, mezcla saturada y vapor sobrecalentado. Avanzando, bueno, pues debemos de determinar qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que presenta una composición química fija, o sea, se mantiene de su composición química, se mantiene de una manera constante, de manera homogénea y constante. Una sustancia pura puede estar compuesta de un solo elemento químico o de una mezcla homogénea de varios elementos en una misma fase o fases diferentes. La sustancia pura, pues aquí vemos tres ejemplos. Tenemos, por ejemplo, elementos puros como el nitrógeno, el oxígeno. También podemos tener una mezcla de elementos, como es el caso del agua, que tenemos el hidrógeno y el oxígeno, pero su mezcla química o su composición química se mantienen de manera homogénea. Ahora pues vamos a determinar qué es una fase. Y una fase es cuando la cantidad de materia homogénea se mantiene homogénea, o sea, se logra mantener de manera homogénea, tanto en su composición química como en su estructura física. Pero va a ir cambiando, como vemos acá, el volumen, y eso pues lo vamos a ir viendo más adelante, donde tenemos claro cómo va a ir evolucionando el volumen, pero la composición o la materia se mantiene de forma homogénea y su composición química obviamente se mantiene de manera homogénea. Vamos a entrar a los procesos de cambio de las fases de una sustancia pura. La primera fase es líquido comprimido, que también es llamado subenfriado. Es aquel que no está a punto de vaporizarse. Estado 1, líquido comprimido, una presión de una atmósfera, la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Y aquí es donde comenzamos a elevar la temperatura y estamos en esa fase de que ya rompemos la barrera, o este es nuestro primer punto crítico que más adelante vamos a ver en la gráfica, donde llegamos a los 100 grados centígrados. En este punto pues se le llama líquido saturado. Entonces la sustancia pura pues sigue manteniéndose en su estructura como habíamos hablado, pero ya está al punto de la ebullición y sabemos perfectamente que la barrera de ebullición del agua pues es 100 grados centígrados. Luego vamos ya pasamos al otro extremo, que ya nos vamos de ese punto crítico a un nuevo punto crítico, que es ya cuando se encuentra el vapor saturado. En este vapor cuando está en el vapor saturado, es aquel vapor que está a punto de condensarse, es decir, cualquier pérdida de calor, vapor comenzará a condensarse, y a condensarse es volver nuevamente a su estado líquido. El vapor se encuentra en un punto donde ya todo el líquido se ha convertido prácticamente que en vapor. Eh, Al superar esa barrera, la barrera anterior que observamos, que es el segundo punto crítico, que en la gráfica lo vamos a determinar como punto número 4, entramos a la siguiente fase, que ya sería el vapor sobrecalentado.
Eso es cuando ya superamos la barrera de los 100 grados centígrados, pues ya vamos a tener un vapor sobrecalentado y en esta fase pues el vapor que no está a punto de condensarse pues obviamente ya tiene una temperatura por arriba de los 100 grados centígrados. Pero hay una fase intermedia muy interesante que es donde cuando mantenemos la temperatura de una manera constante llegamos a un punto medio y ese punto medio es la mezcla de líquido y vapor saturado. Es aquella mezcla en donde coexiste tanto la fase líquida como la gaseosa. Son estados que se encuentran en medio de los estados líquidos saturados y el vapor saturado para una temperatura y presión de saturación de la sustancia pura. En esta vamos a nosotros a observar ahorita que lleguemos a la gráfica donde vamos a tener la temperatura versus el volumen. Vamos a observar de que se encuentra una meseta donde llegamos a un punto crítico, los 100 grados centígrados. Si mantenemos esa temperatura de 100 grados centígrados por un tiempo constante y permanente, vamos a tener una fase donde vamos a tener la mitad del líquido va a estar de manera líquida y la otra mitad del elemento va a estar de manera gaseosa y va a ir progresando hasta llegar a la fase de vapor sobrecalentado. Bueno, ya aquí tenemos la gráfica de la que hemos venido hablando anteriormente. En esta gráfica pues iniciamos con la temperatura inicial, la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. En la parte de acá abajo pues no se mira, ahorita que se desaparezca, vemos, ahí está el volumen y el volumen va a ir pues, creciendo o manteniéndose para cierta temperatura. Tenemos esta fase de los 20 a los 100 grados centígrados, pues tenemos el líquido comprimido. Al llegar a los 100 grados centígrados es cuando tenemos nosotros ya definitivamente el punto de ebullición, es el primer punto crítico que habíamos hablado. Y en esta fase que tenemos el punto de aquí, punto 3, es donde tenemos esa fase intermedia, tenemos una temperatura constante que tenemos mezcla saturada, donde tenemos tanto líquido como gaseoso, ya vapor y líquido coexistiendo a una temperatura, pues vemos acá de 100 grados centígrados. Llegamos a este punto donde inicia el tema, comenzamos a ver que ya absolutamente todo, en este caso el agua, está de manera gaseosa y si reducimos por muy poco la temperatura en este punto, pues comienza a condensarse y comenzamos nuevamente a tener líquido. Llegamos nuevamente al punto y otra vez reiniciamos prácticamente, vamos a la temperatura y reiniciamos otra vez a tener una mezcla saturada hasta llegar al punto del vapor sobrecalentado. Al superar la barrera de los 100 grados centígrados, pues llegamos a tener el vapor sobrecalentado. Y aquí observamos cómo llegamos a la temperatura de 300 grados centígrados y ahí en esos 300 grados centígrados pues vamos a tener nosotros ya esta fase del vapor sobrecalentado. Pues esta gráfica ejemplifica muy bien las diferentes fases de líquido comprimido, mezcla saturada y vapor sobrecalentado de una sustancia pura. Espero que haya quedado claro el tema y poder haber sido de ayuda para ustedes. Hasta luego.